Muy buenas, soy Michel Palacios y formo parte del equipo de Dinoran. Como lo has podido comprobar últimamente, estamos dándole mucha caña a cada YouTube de Dinoran con casos de éxito, entrevistas, consejos de SEO, tutoriales, y yo voy a encargarme de traerte un nuevo formato. Comenzando con este vídeo que estáis viendo en este momento, cada mes os voy a traer un contenido de actualidad SEO en el cual os analizaré 3 noticias de las más destacadas del mes. No quiero enrollarme mucho, así que vamos a comenzar ya con la primera noticia. Estoy seguro de que has oído hablar de las AI Overviews de Google, pero ¿sabes realmente qué son? ¿Qué implicaciones tienen para el SEO? ¿Cómo podemos optimizar nuestras webs para ello? Como seguramente la respuesta de muchos de vosotros a esas preguntas sea un no, intentaré arrojaros un poco de luz respondiendo a estas y otras preguntas basándome en las últimas noticias que ha habido al respecto de las AI Overviews. Lo primero de todo, ¿qué son? Son una nueva función de la búsqueda de Google que utiliza inteligencia artificial generativa para proporcionar resúmenes completos e informativos sobre un tema o consulta, y esto sin tener que clicar en ningún enlace. Las AI Overviews solo están disponibles actualmente para usuarios en inglés en los Estados Unidos. Google está trabajando para expandirlo a otros países e idiomas en el futuro, pero no hay una fecha concreta para esto. La siguiente pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo funcionan exactamente las AI Overviews? Funcionan mediante el uso de los modelos de lenguaje grande, conocidos como LLMs, entrenados en un conjunto de datos masivo de texto y código. Estos modelos pueden procesar y comprender información de diversas fuentes, como sitios web, artículos científicos y libros. Una vez que un usuario realiza una búsqueda, las AI Overviews utilizan estos modelos para analizar la consulta y determinar qué información es más relevante y útil. Luego genera un resumen conciso y fácil de entender que presenta los puntos clave de la información encontrada. ¿Cuándo aparecen las AI Overviews? Es decir, ¿cuándo salta este nuevo módulo? Tienes que saber que no aparecen en todas las búsquedas. Google las utiliza principalmente para consultas complejas o que requieren una comprensión más profunda de un tema. Si una AI Overview está disponible para una búsqueda, aparecerá en la parte superior de la página de resultados de búsqueda por encima de los resultados orgánicos tradicionales. Vale, ¿y qué implicaciones tiene esto para el SEO? Cuando Google sacó este módulo, una parte de la comunidad SEO pensó que Google solamente mostraría resultados con una respuesta directa a la búsqueda del usuario y que de ahí ya se cargaría de un plumazo todo el tráfico orgánico. A día de hoy podemos decir que esto no está sucediendo, pero como tampoco sabemos cuáles son los planes de Google al respecto, no podemos afirmar ni descartar nada. Parece que todo está yendo más lento de lo que se pensaba en un principio. Actualmente las AI Overviews aparecen solamente en un 15% de todas las búsquedas que se realizan. Evidentemente, en las consultas donde aparezcan las AI Overviews, el tráfico orgánico hacia nuestras webs se resentirá, ya que se resolverá la intención de búsqueda sin tener que entrar en ninguna web. Perderemos clics, de eso no hay ningún tipo de duda. Pero, ¿morirá el tráfico web? Yo no lo creo. Aunque sí es un cambio sustancial y nosotros, como SEOs, tendremos que adaptarnos a este nuevo cambio. Es lo que siempre nos toca hacer a los SEOs, adaptarnos o morir. Otra de las preguntas que os hacía al principio es ¿cómo podemos optimizar nuestras webs para las AI Overviews? Aquí tampoco tenemos una bola mágica para saberlo, pero sí hay algunas consideraciones que podemos tener en cuenta. Lo primero es que no es necesario estar en el top 10 de Google para poder aparecer en las AI Overviews. También deciros que la autoridad es importante, y si somos una referencia de cara al usuario, también lo seremos de cara a Google. Aquí cobra importancia el famoso EEAT. Y por supuesto, que ya no solo debemos centrarnos en los clásicos 10 resultados de búsqueda tradicionales, si queremos obtener clics para nuestras webs. Y con esto os repito lo que os comentaba hace un momento. Toca adaptarnos a estos cambios y buscar la forma de destacar en los resultados de búsqueda. En base a todo lo relacionado con las AI Overviews, han salido un montón de noticias y de estudios y quiero comentaros algunos de ellos. Por ejemplo, un estudio de Advanced Web Ranking en el que realizan todo tipo de visualizaciones y que muestra el impacto actual de las AI Overviews en Estados Unidos, por industria, tipos de keywords, intenciones de búsqueda, etc. A modo de resumen, deciros que según este estudio, las AI Overviews son más comunes para consultas informativas, pero no tanto para consultas transaccionales. Los sectores de salud y seguridad tienen más probabilidades de mostrar AI Overviews. Y por último, y como ya os comentaba hace un ratito, las AI Overviews pueden afectar negativamente la visibilidad de los resultados orgánicos. Esto es lógico. Otro artículo interesante que ha salido recientemente es ¿qué sucede con la tasa de clics de Google AI Overviews? En este artículo se comenta que es muy difícil medir el impacto de AI Overviews porque Google no es transparente sobre cómo se mide el CTR. Sin embargo,
hay algunas formas de estimar el impacto utilizando herramientas de seguimiento de SERP, análisis web y datos del propio Search Console. Otro de los grandes misterios que hay actualmente es cómo funciona la selección de fuentes, es decir, en qué se basa Google para mostrar un resultado en las AI Overviews. Rich Sanger se basa en la patente de Google SGE para explicar cómo selecciona Google las fuentes mostradas y por qué pueden ser diferentes de las páginas que mejor rankean para esa búsqueda. Eso tiene relación con lo que os comentaba al principio de que para salir las AI Overviews no tienes por qué estar en el top 10 de Google. Con toda esta información que os he explicado, espero que tengas mucho más claro qué es esto de las AI Overviews y lo que suponen para el SEO. Voy con la segunda noticia. En el canal de Google Search Central, en YouTube, publicaron una entrevista con Elizabeth Tucker, que es la directora de gestión de productos de Google Search. En dicha entrevista, hablan sobre el uso de la ciencia de datos para medir la calidad de búsqueda de Google y para hacer mejoras. También sobre cómo está cambiando con el tiempo el comportamiento de búsqueda y sobre la importancia del EAT y la guía de los Quality Raters. Y quiero hacer un resumen de las cosas que me parecieron más interesantes. Por ejemplo, BERT y otros modelos que tiene Google de aprendizaje automático han mejorado sensiblemente la comprensión y el entendimiento del lenguaje natural de los usuarios, pero aún tiene dificultades cuando tiene que lidiar con preposiciones o con consultas negativas. A lo largo del tiempo han ido observando y adaptándose a los cambios en la forma en que los usuarios realizan y formulan sus búsquedas, especialmente en aquellas que son más complejas. También destacar que han puesto mucho el foco durante años en el topic o el tema del contenido y en su relevancia, pero ahora han añadido más factores como por ejemplo el factor freshness, es decir, que ese contenido esté actualizado y que no esté desfasado. Otra cosa interesante que rescato de esa entrevista es que Google tiene muchísimos métodos que le ayudan a entender la satisfacción del usuario, pero tratan constantemente de enfocarse en mostrarles el contenido más relevante y útil posible. Aquí no solo mide las búsquedas que funcionan bien, también se centran en las que no, lógicamente, de cara a seguir mejorando. Además, usan 16.000 evaluadores humanos, conocidos como Quality Raters, para calificar los resultados de búsqueda en base a unas directrices que han ido expandiendo y refinando con el tiempo. Uno de los conceptos clave en esas directrices es el EAT, que si bien no es un factor de ranking directo, sí es muy importante de cara a nuestras webs cada día más. Fijaos que os he hablado ya varias veces del EAT hoy. Si no lo habéis hecho, os recomiendo leeros esas Quality Raters Guidelines, porque entenderéis mucho mejor qué es lo que considera Google contenido de calidad, hacia dónde tiende y cómo deberíamos enfocar el SEO de nuestros proyectos hoy en día y a futuro. Y voy con la tercera y última noticia del mes, en este caso relacionada con la IA. Últimamente se han publicado algunas noticias que sugieren que OpenAI podría estar más cerca de alcanzar la inteligencia artificial general, conocida como AGI, de lo que se pensaba inicialmente. Pues si no sabes qué es esto de la AGI, es un tipo de inteligencia artificial que iguala o supera la inteligencia humana promedio en todas sus capacidades cognitivas, incluyendo razonamiento, aprendizaje, planificación, resolución de problemas, comprensión del lenguaje, percepción y creatividad. Para entender esto de la AGI, tenemos que hacernos una pregunta. ¿En qué se diferencian la AGI de la IA actual, la que tenemos hoy en día y que todos estamos acostumbrados a usar? La IA actual está especializada en tareas específicas como el reconocimiento facial, análisis de datos, generación de contenido en texto, audio o vídeo, ese tipo de cosas. Sin embargo, la AGI sería capaz de realizar cualquier tarea intelectual que pueda realizar un humano. Respecto al aprendizaje, la IA actual requiere grandes cantidades de datos etiquetados y entrenamiento específico para cada tarea. Sin embargo, la AGI podría aprender de forma autónoma a partir de diversas fuentes, como la experiencia, la observación y la interacción con el mundo, adaptándose a nuevas situaciones y tareas. En resumen, la AGI representaría un salto fundamental en la inteligencia artificial, pasando de sistemas especializados a máquinas capaces de realizar cualquier tarea intelectual humana con un nivel de comprensión, razonamiento y aprendizaje comparable al nuestro. Sin embargo, su desarrollo supone bastantes desafíos, como podéis imaginar, tanto a nivel técnico como a nivel ético, por supuesto. Para entender todo esto, tenemos que entender cómo lo están haciendo. OpenAI tiene un sistema de clasificación interno dividido en 5 niveles de cara a medir su nivel de progreso hacia esa inteligencia artificial general. El sistema de clasificación de OpenAI abarca desde el nivel 1, correspondiente a la IA conversacional actual, hasta el nivel 5, donde la IA sería capaz de gestionar organizaciones completas. Pues bien, OpenAI
cree estar en el límite entre el nivel 1 y el nivel 2. Ese nivel 2 lo denominan como los razonadores. En este nivel, la IA sería capaz de razonar realmente sobre lo que dice y adaptarse a diferentes situaciones para resolver problemas. Podría resolver tareas básicas a nivel de un humano con educación de doctorado, sin acceso a herramientas adicionales. Se comenta que OpenAI realizó una demostración de un proyecto que involucra GPT-4, donde la empresa cree que muestra habilidades cercanas a la capacidad de razonamiento humano. Esto sugiere que están muy cerca de alcanzar el nivel 2. Además, Reuters publicó una noticia sobre el proyecto Strawberry de OpenAI, anteriormente conocido como Q. Este proyecto está trabajando en una nueva tecnología que permitiría un razonamiento avanzado en la IA. Se mantiene en secreto incluso dentro de la propia empresa. Se está probando esta nueva tecnología para realizar tareas de investigación. Los modelos Strawberry no solo generan respuestas, sino que también pueden planificar, organizarse y navegar de manera autónoma por Internet para realizar investigaciones en profundidad, algo que los modelos actuales no pueden hacer. El proyecto Strawberry involucra un método de post-entrenamiento que podría mejorar sustancialmente las capacidades de razonamiento de los modelos de IA existentes. Esto es similar al concepto de fine-tuning, que no es ni más ni menos que un proceso de ajuste muy afinado de un modelo que ya está preentrenado para optimizar su rendimiento en una tarea o conjunto de datos específicos. De este modo, permitiría adaptar modelos base para mejorar su rendimiento en áreas específicas después de haber sido entrenados. A modo de conclusión de esta noticia, la capacidad de razonamiento es la pieza clave que falta en los modelos de IA actuales. Mejorar esa capacidad podría resolver problemas como las alucinaciones de la IA y mejorar significativamente su capacidad para manejar problemas de sentido común, lo que Sam Altman, el CEO de OpenAI, considera el área más importante del progreso. Y hasta aquí el vídeo de este mes con las noticias más importantes del sector. Si quieres conocer muchas más noticias y además leer contenido de SEO de calidad, como casos de éxito, tips, consejos de optimización y de captación de tráfico y mucho más, cada día mandamos un correo. Suscríbete a nuestra newsletter del Dinosaurio Mecanizado si no lo has hecho aún. Es dinosauriomecanizado.com/hoy. Y sin más, yo me despido hasta el mes que viene. Un saludo.